Qué placer es encontrarnos nuevamente, estar con ustedes en este momento para compartir con ustedes este tema tan especial, esperanza en medio de las tormentas. La profesora estaba enseñando la clase a los niños. Y en ese momento ella les está explicando que hay diferentes clases de tormenta, que están las tormentas eléctricas con rayos, truenos y todo esto, pero que también hay las tormentas del desierto, las tormentas de arena y polvo. Pero también hay otra clase de tormentas, las tormentas de nieve o las tormentas de invierno con fuertes vientos. Y hay otra clase de tormenta, decía la profesora, es la tormenta de granizo. Al día siguiente, la profesora hace un examen a los niños para ver qué recordaban de la clase de las tormentas. Ninguno contestaba nada. De pronto, Juanito se levanta y dice: profesora, hay dos clases de tormentas. Las tormentas pequeñas, las tormentas menores, que nos impiden venir a clase. Pero hay otra clase de tormenta, las tormentas mayores, las más grandes, que nos impiden ir al cine. Hay varias clases de tormentas. Tormentas espirituales también llegarán a nuestra vida. Más temprano que tarde o más tarde que temprano experimentaremos tormentas en nuestra vida. Estas tormentas, como dijo Juanito, pueden ser mayores o menores según el daño o perjuicio que causen a nuestra vida. Su objetivo es impedirnos llegar a la tierra prometida, al cielo. Llegarán los aguaceros de problemas. Arribarán los chubascos de dolor y sufrimiento. El diluvio de enfermedad, dudas e incertidumbres amenazarán con destruir nuestras vidas. El huracán de tentación e inclinaciones a hacer el mal nos hundirán. Cuando los chubascos nos derrotan y fracasos también quieren llevarse toda la esperanza, acude al Señor Jesucristo diciéndole: auxilio, ayúdame. Las tormentas y problemas amenazan con destruir la vida. Dile al Señor: Señor, sálvame, que me estoy hundiendo en medio de las tormentas. Aquel día, cuando llegó la noche, despidiendo a la multitud, entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del mar. Y partieron. Y había también con él otras barcas. Pero mientras navegaban, se desencadenó una tormenta de viento en el mar tan grande que las olas cubrían la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta lectura ha sido tomada de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y es en la que nos basaremos en el día de hoy. Esperanza en medio de las tormentas. Qué oportuno para este tiempo de cuarentena, de recogimiento, cuando todo el mundo está lleno de temor, de ansiedad, de inseguridad y de desesperanza. Lo que Jesús nos dice es que pasemos al otro lado. En primer lugar, en medio de las tormentas hay que continuar.
en medio de las tormentas hay que continuar. El Señor Jesucristo dice, en medio de la tormenta o circunstancias por las que estemos pasando en la vida, hay que pasar al otro lado, hay que continuar. ¿Y qué significa que hay que pasar al otro lado? Significa que hay que continuar trabajando, no podemos parar, hay que seguir remando, hay que seguir avanzando, hay que llegar hasta el otro lado, hay que atravesar el lago. Dios no garantiza que no van a haber obstáculos, que no van a haber tormentas, que no va a haber sufrimiento. Lo que Él nos garantiza, oiga bien, es que Él estará en nuestra barca. Pensemos un poco, en medio de las tormentas no puedo echarme a morir, no puedo desesperanzarme, no puedo tirarme a una cama. Hay que pensar en cómo continuar. Y en segundo lugar, en este momento, vamos a mirar que en medio de las tormentas lo que hay es que buscar a Jesús. Dice el versículo 38 del capítulo 4 de el Evangelio según San Marcos. Pero él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Hoy en día, muchos en medio de las tormentas, en vez de buscar a Dios, ¿sí?, en vez de pedirle auxilio, en vez de decirle sálvanos que perecemos, lo que hacemos es increpar a Dios, increpar a Jesús. ¿Y qué significa increpar a Jesús? Bueno, ¿acaso no te das cuenta que perecemos? Nos has metido en esta barca y ahora nos has metido en medio de esta tormenta y tú durmiendo. Dios, ¿por qué permites este virus que nos está matando? ¿Dónde está Dios en tiempos del coronavirus? Etcétera, etcétera. A veces cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, en vez de buscar a Dios, lo que hacemos es quejarnos contra Él. ¿Por qué contra mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por este momento tan difícil? Si yo te he servido, si yo soy una persona que busco de ti, si yo soy una persona que rezo, que oro. Alguien dijo: yo hago lo malo, pero también rezo y empato. Y a veces lo que hacemos es quejarnos contra Dios, increpar a Dios. Los discípulos se le acercan al Señor y le dicen: ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué te has quedado dormido? ¿No ves que estamos que perecemos? Tal vez nosotros también, muchas veces, en vez de buscar al Señor, en vez de acudir a Él, entonces lo que hacemos es increpar al Señor. Lo cual deberíamos decir: Señor, sálvame, me estoy hundiendo en medio de las tormentas. En vez de increpar a Dios, más bien acude a Él diciendo: Señor, auxilio, sálvame, me estoy hundiendo. Nunca olvides que Jesús está en medio de ellas. Cuando te sientas agobiado y sin esperanza, busca al Señor, clama a Él. Pídele auxilio, invítale a que te salve. En tercer lugar, quiero decirles que en medio de las tormentas debemos es confiar en el poder de Dios. Él tiene poder para reprender la naturaleza. Él tiene poder sobre todas las cosas. Él tiene poder para sacarte de esa tormenta. No importa la tormenta que sea. Dios tiene el poder.
pero especialmente Él quiere librarte de la tormenta del alma, la tormenta del pecado. Él tiene poder para reprender la naturaleza. Cuando Jesús despierta, Él no se dirige a los discípulos, sino a los elementos que causaban el temor y la desconfianza en ellos. Y se le presenta al mar y al viento y los reprende. Luego se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿no estoy yo con ustedes? ¿No estoy yo con vosotros? ¿No soy yo el Dios del cielo, el que tiene autoridad sobre los vientos, el que tiene autoridad sobre las tormentas? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No han vivido conmigo, no han caminado conmigo, no han visto los milagros que he hecho? En medio de esos momentos difíciles, de estos momentos de desesperanza, en medio de estos momentos de dolor, de angustia, en medio de estos sufrimientos, debemos recordar que Dios es soberano. Debemos recordar que Dios es todopoderoso. Debemos recordar que Él no olvida a su creación, que Él está allí para darnos la mano, porque Él tiene todo el poder. Solo debemos confiar en Él. Ante todos estos problemas, tormentas que llegarán a tu vida, lo que tienes que hacer es invitar al barco de tu vida a Jesús, para que Él sea el Salvador de tu vida y te ayude en el momento oportuno. Es en este momento de tormentas cuando más necesitamos depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Es allí donde debemos creerle a Dios. Es allí donde Dios ha creado esta oportunidad para que tú y yo nos acerquemos a Él. Dios permite las tormentas para que nos acerquemos a Él, para que le busquemos de corazón, para que creamos en Él. Cuando yo estoy bien, cuando mi salud está perfecta, cuando tengo un buen trabajo, cuando hay dinero, cuando tengo recursos, ni me acuerdo de Dios. Pero cuando Dios permite que vengan estas tormentas a mi vida, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de amargura, de desesperanza, Dios permite todo esto para que nosotros reconozcamos que hay un Dios soberano, un Dios en quien tenemos esperanza, un Dios que debemos invitar a nuestra barca y un Dios en quien debemos depositar toda nuestra confianza en Él. ¿Qué significa que debemos aceptar al Señor? Primero, ¿qué tienes que hacer? Primero, reconocer que eres un pecador condenado. ¿Pecador yo? Bueno, déjame mencionarte de la siguiente manera. ¿Has mentido alguna vez? Sí, tal vez dices mentiras piadosas, pero aún sean mentiras piadosas, el que dice mentiras se convierte en un mentiroso. Cuando uso el nombre de Dios en vano, cuando menciono a Dios sin propósito, cuando menciono a Dios porque me di un tropezón, porque estoy enojado, porque eso, cuando yo uso el nombre de Dios en vano, significa que estoy blasfemando. ¿Y cómo se le llama al que usa el nombre de Dios en vano? Un blasfemo. ¿Has robado alguna vez? Bueno, tal vez diga, bueno, un poquito. En cierta ocasión yo iba con un hermano y pasábamos por el lado de una maicera. Las mazorcas estaban como para uno comerlas asadas. Deliciosas se miraban. Así que el hermano coge unas mazorcas, las desgancha y las echa en su mochila.
Y yo le pregunté: hermano, ¿qué es robar? Y él me dijo: tomar lo ajeno. Y yo le dije: ¿las mazorcas que acaban de coger son suyas? Y él me dijo: yo no había pensado así. A veces pensamos que robar es quitarle al que tiene, pero cuando tú tomas lo que no es tuyo, estás robando. ¿Y cómo llama la Biblia al que roba? Lo llama un ladrón. Cuando miro a una mujer o a un hombre con ojos de lujuria, la Biblia dice que eso es adulterio. Cuando no respeto o valoro y obedezco a mis padres, estoy violando el mandamiento de deshonrar a mis padres. Cuando tengo malos pensamientos y aborrezco a mi prójimo, me convierto en un homicida. La Biblia dice, tú tal vez dirás: yo nunca he matado a nadie, pero la Biblia dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que aborrecer a mi hermano, tener malos pensamientos contra aquella persona que me hizo daño, eso ya me convierte en un homicida. Cuando codicio, me convierto en un codicioso. Así que soy un mentiroso, blasfemo, ladrón, adúltero, homicida, codicioso, maldiciente, etcétera, etcétera. Esto me hace merecedor del juicio eterno del infierno. Cuando yo reconozco que soy un pecador, que he fallado delante de Dios, me hace merecedor del juicio eterno del infierno. Pongámoslo de la siguiente manera: hay un hombre que violó tu hija, una niña de 6 años de edad. Las autoridades lo ponen preso y ahora está delante del juez. ¿Tiene todas las pruebas en contra? Todas las pruebas apuntan de que él es culpable, de que él fue el que violó a esa niña. Y usted está como padre allí. Y el juez le permite una palabra a este hombre violador. Y él dice: señor juez, yo reconozco que sí, yo fui el que violé esa niña, pero yo soy bueno, yo hago limosnas, yo hago tal cosa, yo he sido una persona buena. Bueno, si es un buen juez, el juez lo que debe hacer es condenarlo, porque él está juzgando el acto, lo que este hombre hizo. Así que tú como padre pensarías que lo más justo es que este hombre pague por lo que hizo, por esa violación, sea echado en la cárcel. Quiero decirte que por todo lo que hemos hecho y hemos pecado delante de Dios, somos merecedores del infierno. Somos merecedores del justo juicio que Dios tiene para aquellos que no se arrepienten. En segundo lugar, debes reconocer o debes arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué es arrepentirme? Bueno, arrepentirme es dar media vuelta y no volverlo a hacer. Es decir, cambiar de vida, dejar de hacer lo malo. Arrepentirme es tomar la decisión que de hoy en adelante yo voy a cambiar y no voy a volver a hacer aquello que estaba haciendo. Y en tercer lugar, debes creer y depositar tu fe y confianza en Dios. Él, por amor a mi vida, tomó mi lugar, vino a esta tierra, murió en una cruz para pagar el precio que tú y yo debíamos pagar. Así que lo que tú debes hacer ahora es creer en Dios, depositar tu fe y confianza en Dios y dejar que Él obre en tu vida. Y en cuarto lugar, debes aceptar en tu corazón ese regalo de salvación que por gracia Dios te da. No sigas más desesperanzado, atemorizado, atribulado. Invita a Cristo a entrar en tu barca.
invita a Cristo a entrar en tu corazón. Dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, porque he sido mentiroso, ladrón, blasfemo, calumniador, adúltero, etc. Y por mis pecados merezco el justo castigo. Pero también sé, Señor, que tú viniste a esta tierra y moriste en la cruz por mis pecados, y que cuando yo debía pagar mi culpa, tú te acercaste y pagaste la culpa por mí. Ahora, lo que yo tengo que hacer es aceptar ese regalo. Y dile al Señor: Señor, yo te recibo, yo te acepto hoy como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Yo estoy arrepentido y me comprometo de hoy en adelante, con tu poder, con la ayuda del Espíritu Santo y con tu palabra, vivir una vida que te agrade a ti. No sigas más desesperanzado, atemorizado, atribulado. Invita a Cristo a entrar en tu barca. Con Cristo en tu barca, tú puedes descansar en medio de las tormentas. Amén. Dios te bendiga y que la palabra haya sido de provecho para tu vida.